Buenos días a todos y a todas. Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 322, correspondiente al día 25 de enero de 2021 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del año 2020, ratificado por ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. 1. En las últimas 24 horas se han realizado 1.247 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 2 de ellos resultados positivos a coronavirus, ambos correspondientes a la ciudad de Clorinda. 2. El primer caso positivo de dicha ciudad. Se trata de un varón de 22 años, contacto estrecho de un caso positivo previo que se encontraba en cuarentena y su hisopado de control arrojó resultado positivo a coronavirus. 3. El segundo caso del día de la fecha se trata de una mujer, Miguela, vecina de Clorinda de tan solo 41 años de edad, que realizó una consulta médica el sábado 23 de enero en una clínica privada de dicha localidad, presentando fiebre y dificultad respiratoria aguda, además de tener enfermedades de base previas. Fue derivada ese mismo día a una clínica privada de la ciudad capital, donde su estudio de PCR arroja resultado positivo a coronavirus. En el día de ayer, agravándose rápidamente su cuadro clínico, se realiza la derivación al Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19. La paciente sufre un paro cardiorrespiratorio en el trayecto. Se realizan las tareas de reanimación tanto en la ambulancia como en el Hospital Interdistrital, no siendo posible revertir su estado. La paciente falleció en horas de la madrugada. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de Miguela. Reiteramos el llamado a la población a consultar de manera temprana ante la aparición de síntomas compatibles con COVID-19, puesto que la consulta tardía puede generar consecuencias adversas graves en los pacientes con esta enfermedad. 4. En el día de la fecha se darán de alta médica a 47 pacientes, siendo ellos 1 del Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19 que funciona en el Hospital Interdistrital Evita, 11 pacientes del Centro de Atención Sanitaria número 1, Cincuentenario, 4 pacientes del Centro de Atención Sanitaria número 13 de Formosa Capital, 9 pacientes del Centro de Atención Sanitaria número 4 de Clorinda, 19 pacientes del Centro de Atención Sanitaria número 14 de Ingeniero Juárez y 3 pacientes del Centro de Atención Sanitaria número 10 también de Ingeniero Juárez. 5. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 1.091. Total de casos recuperados, 563. Casos activos, 487. Fallecimientos por coronavirus, 10. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 31. Cantidad de test realizados a la fecha, 64.253, con un 1,7% de positividad. 5. Con relación a las ciudades con incidencia diferenciada de COVID-19, los datos actuales son los siguientes.
Clorinda, casos diagnosticados 237, casos activos 102, fallecimientos por coronavirus 6, contactos estrechos en cuarentena 117. Ingeniero Juárez, casos diagnosticados 241, casos activos 69, fallecimientos por coronavirus 2, contactos estrechos en cuarentena 106. El Chorro, casos diagnosticados 124, casos activos 104, contactos estrechos en cuarentena 298. Los Chiriguanos, casos diagnosticados 15, casos activos 14, contactos estrechos en cuarentena 51. Formosa Capital, casos diagnosticados 123, casos activos 91, contactos estrechos en cuarentena 605. 7. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga 371. Control en la vía pública 12.998 personas y 5.533 vehículos. Infracciones, 111 vehículos por restricción de circulación y patente y 473 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Fiestas privadas intervenidas, 3. 8. Continúa avanzando el programa de ingreso ordenado y administrado de personas a nuestra provincia. A la fecha, ingresaron efectivamente a Formosa 13.336 personas desde la implementación de este programa. Actualmente, se encuentran en cuarentena 2.537 personas y ya han cumplido esta medida preventiva 19.053 personas. 9. Comprovincianos. Los datos del día de la fecha confirman la tendencia a la baja de los casos positivos diarios en los últimos 5 días. Así como las fiestas de fin de año significaron un aumento exponencial de los contagios por el aumento de la circulación de personas, también las decisiones sanitarias tomadas por este Consejo para restringir la circulación de personas y su cumplimiento generalizado por parte de la población, significaron el inicio de la curva descendente de casos. Sabemos que estas medidas sanitarias no son simpáticas y pueden resultar incómodas, pero queda en evidencia que son muy efectivas sanitariamente para resguardar la salud pública de los formoseños y formoseñas y cuidar la vida propia y la de nuestros seres queridos. Es justamente esta la principal obligación que tiene todo gobierno en tiempos de pandemia. Ningún otro interés personal, sectorial o electoral puede estar por encima de estos objetivos superiores. La vida humana es el valor fundamental y límite a la mentira, al egoísmo y a la mezquindad. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 322 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. No podemos tomar perspectiva de la inmensa lucha que estamos enfrentando los formoseños en nuestra provincia con los cuidados que la inmensa mayoría viene realizando, si es que no conocemos cuál es la situación regional, nacional e internacional de la pandemia. Con esta información, nuestro ministro de la Comunidad, a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano, el doctor Aníbal Gómez. Doctor. Muy bien, muy buenos días para todos. Vamos a informar ahora cuál es la situación de esta enfermedad
en el mundo, en la Argentina, en nuestra región y por supuesto también, como siempre lo hacemos, en nuestra provincia. Podemos observar en la siguiente placa, la siguiente imagen, cómo ya 99.418.909 personas han sido afectadas por la enfermedad, mientras que 2.133.269 personas han fallecido por coronavirus en todo el mundo. Mientras que en nuestro país 1.867.223 personas ya han sufrido la enfermedad y el número de fallecidos asciende a 46.827 personas. El 88.7% de estas personas ya han sido recuperadas de la enfermedad. Acá podemos observar lo que pasa en algunos países del mundo. En la Unión Europea hay en total 25.105.059 personas afectadas por esta enfermedad, mientras que el número de fallecidos en Europa es de 666.947 personas. En medio de la aparición de variantes más contagiosas de COVID y después de una carrera por la compra de las vacunas, los retrasos anunciados por Pfizer y AstraZeneca en las entregas de las mismas generaron inquietud y enfado en la Unión Europea, que este domingo pidió un diálogo transparente a las empresas farmacéuticas. En México tenemos 1.763.219 personas afectadas por la enfermedad, mientras que el número de fallecidos es de 149.614 personas. El presidente de este país, de México, Andrés López Obrador, informó este domingo que tiene COVID-19, justo en medio de un aumento del malestar en México frente a nuevas demoras en la entrega de las vacunas desarrolladas por la farmacéutica Pfizer-BioNTech. En Perú tenemos que 1.099.013 personas han sido afectadas por la enfermedad, mientras que el número de fallecidos es de 39.777 personas. En Perú tenemos nuevamente hospitales saturados, enfermos que mueren sin poder ser atendidos, largas filas para comprar oxígeno en negocios privados. Al gobierno se le cuestiona mantener abiertos los centros comerciales, gimnasios, casinos y restaurantes, a pesar de la llegada de la segunda ola y la cantidad de fallecimientos que está soportando ese país. En Brasil, 8.844.600 personas han sido afectadas por la enfermedad, mientras que el número de fallecidos por coronavirus en el Brasil asciende a 217.081 personas. Miles de brasileños salieron a las calles el domingo por segundo día consecutivo para pedir el juicio político del presidente Jair Bolsonaro. El estado de Amazonas, en el norte de Brasil, declaró una cuarentena, impulsó la prohibición de la circulación de personas y la venta de productos no esenciales, en contraposición a lo que propone el presidente Jair Bolsonaro y sumado al toque de queda nocturno declarado días atrás. También es importante agregar que esta zona del norte del país de Brasil está recibiendo la ayuda solidaria de Venezuela. Acá podemos observar cuál es la situación en nuestra región. Vemos que en el Paraguay hay 127.652 personas afectadas por la enfermedad y 2.617 personas ya han perdido la vida en el Paraguay por coronavirus. En la provincia del Chaco, al sur de nuestra provincia y lindante con nuestra provincia,
29.814 personas han sido afectadas por la enfermedad, mientras que ya han fallecido en la provincia del Chaco 771 personas. En Salta, lindante con nuestra provincia al oeste, 23.442 personas han sido afectadas por la enfermedad, mientras que el número de fallecidos en la provincia de Salta asciende a 1.050 personas. Podemos observar cuál es la situación de la ciudad de Buenos Aires, que presenta 6.206 personas fallecidas por esta enfermedad, arrojando la tasa de 2.018 muertes por millón de habitantes, la más alta del país, mientras que el promedio de nuestro país es de 1.032 muertes por millón de habitantes. Nuestra provincia, con 10 fallecidos, tenemos una tasa de 15.6 fallecimientos por millón, que es la más baja del país. Y acá podemos observar algunos casos comparativos de provincias que tienen cantidad de habitantes similares a las nuestras y cómo podemos observar la situación de nuestra provincia, tanto en el número de casos como en el número de fallecimientos por COVID-19, son los más bajos. Ante las críticas infundadas hacia la provincia, con orgullo podemos decir que Formosa tiene los mejores indicadores, con la menor cantidad de contagios y de muertes registradas en todo el país. Este es el resultado de políticas sanitarias que tienen en foco puesto la defensa de la salud y la vida de todos los formoseños. Acá también estamos mostrando en esta imagen lo que ayer se informó a través del Consejo, que la provincia de Formosa ha adquirido 200 dosis de suero equino hiperinmune para tratar esta enfermedad. Esto ha sido adquirido totalmente con fondos provinciales, con una inversión total de 28.700.000 pesos, que eleva el costo por paciente de 143.500 pesos por paciente. Pero este medicamento es muy importante porque es de alta efectividad. Pero acá tenemos que hacer un llamado a la población general, pero también a los médicos que atienden en los distintos sectores, áreas y municipios o localidades de nuestra provincia, a las personas que concurran lo más rápido posible al médico ante la sospecha de esta enfermedad, ante los menores síntomas como dolor de garganta, que se le altera el olfato, el gusto, resfrío, etc., concurran al médico, porque lo primero que tenemos que descartar ante una situación de pandemia es justamente esta enfermedad. Pandemia significa una enfermedad que afecta a todo el mundo. Epidemia es cuando hay un aumento del número de enfermos en una zona geográfica determinada. Entonces, por ahí podemos confundirnos epidemia con pandemia. Y algunos confunden, creen que esto es una epidemia que afecta solamente Formosa. No, es una pandemia. No hay lugar en el mundo que no está siendo afectada por esta enfermedad. Entonces, ante esta situación de pandemia, es muy importante concurrir rápidamente al médico para poder brindar un tratamiento efectivo y el médico que atiende rápidamente pedir PCR para confirmar o descartar esta enfermedad, que hoy tenemos una disponibilidad prácticamente en todo el territorio, y derivarlo rápidamente al centro que corresponda según la patología del paciente, para que puedan recibir los tratamientos adecuados y no llegar a último momento, donde ya prácticamente algunos ni llegan al hospital, hacen paro en la ambulancia. ¿Por qué eso? Porque han transcurrido varios días para la consulta, o porque o los médicos no han sospechado que sea esta enfermedad y se ha tardado en el diagnóstico. Entonces,
por un lado, a las personas que concurran rápidamente y los médicos que rápidamente pidan el PCR, que hay disponibilidad en todas las localidades, para que rápidamente pueda ser derivado, atendido como corresponde, recibir el tratamiento adecuado. Nuestra provincia ya cuenta, es una de las pocas provincias que cuenta con esto. Esto no está disponible en todas las provincias. Nosotros ya lo tenemos y se está aplicando a nuestros pacientes. Y fíjense los resultados. Disminuye un 45% la mortalidad, disminuye un 24% la internación en terapia intensiva y disminuye un 36% la posibilidad de que vaya a un respirador. Y acá tenemos nuevas altas médicas en los centros de atención sanitaria. Se informó que tuvimos 47 altas médicas en nuestra provincia, vemos las distintas imágenes como van abandonando en el Hospital Interdistrital Evita, por ejemplo, van abandonando una madre con su criatura, pero también en los distintos CAPSES, o sea, los centros de alojamiento preventivo para contactos estrechos, también van siendo dados de alta. En el día de ayer, por ejemplo, 45 comprovincianos originarios de la localidad de Juárez fueron dados de altos. Son todos del barrio obrero y estuvieron alojados en el Centro de Alojamiento Preventivo para Contactos Estrechos en la escuela número 498 del barrio viejo de dicha localidad. Estas personas fueron hisopadas al 7º y 13º día de su ingreso, arrojando resultados negativos, por lo que obtuvieron el alta y hoy están nuevamente en sus casas con sus familias, pero sin poner en riesgo a sus familiares ni a la comunidad, cortando de esta manera la cadena de transmisión de este virus que justamente se caracteriza por su alta contagiosidad. Y acá tenemos un mensaje de nuestro Papa que dice: un periodismo valiente que acuda al encuentro de las personas y las historias. Es evidente el riesgo de las noticias falsas por Internet. En medio de la confusión de las voces y de los mensajes que nos rodean, necesitamos contar con verdades que construyan y no que destruyan, que nos orienten y nos den la fuerza para avanzar juntos. Mensaje de nuestro Papa Francisco. Muchas gracias. Gracias, doctor. Decimos siempre de que somos una gran familia y como familia que somos nos importa mucho el estado de cada uno de esos miembros, pero también nos duele cada fallecimiento. Por eso volvemos a reiterar el pedido: consulta temprana para poder atender rápidamente a todos los casos. Nos duele mucho lo de Miguela, muchísimo. Por favor, no demoremos la consulta médica cuando tenemos síntomas de COVID-19. Pero para saber el estado de salud de quienes están internados en nuestros distintos centros de atención sanitaria y nuestro Hospital Interdistrital de Evita, con el parte respectivo nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini. Doctor. Muchas gracias. Buenos días. Saludos a todos y a todas. Bueno, de las 487 personas que actualmente están cursando la internación por infección por el SARS-CoV-2, que es el COVID-19, la gran mayoría estamos esperanzados que vayan todos bien porque están asintomáticos, muy pocos tienen síntomas leves. Obviamente de las personas que sí están un poco más complicadas, que son 7 personas que están en el hospital interdistrital en la terapia intensiva del mismo. ¿Sí? En esta terapia que están estas 7 personas, son todas personas adultas, hay 2 que son síntomas moderados y hay 5 que tienen síntomas graves, por lo tanto requieren la asistencia respiratoria mecánica, ¿sí? Que es el respirador que también le decimos nosotros.
Esas 5 personas, todos, en realidad los 7 tienen pronóstico reservado, pero las 5, la que está en asistencia respiratoria mecánica, tiene de peor pronóstico, ¿sí? Siempre decimos, y les decimos la verdad, tienen entre el 50 y el 80% de posibilidad de fallecer las personas que están en respirador a causa del COVID. Las otras 2 personas que están en estado moderado están con aporte de oxígeno, pero no en respirador, están ahí en terapia para mejor control, mejor seguimiento, ¿sí? Pudiesen pasar en el transcurso de uno de estos días, esperemos que así sea, a la sala general, pero habrá que ver su evolución. El pronóstico reservado, como siempre recordamos, es aquel que no sabemos cómo van a evolucionar. Si en el transcurso de horas o el días es difícil, no se puede decir qué va a pasar acá en un día o en 2 días. Por lo tanto, habrá que ver el día a día a ver cómo evoluciona. El resto de las personas, como habíamos dicho, están controlados en los distintos centros de atención sanitaria en toda la provincia, están muy bien controladas, tienen su atención médica, también se aportan los medicamentos que sean necesarios para sus comorbilidades, como diabetes o hipertensión, por ejemplo, ¿sí? Y también tienen sus controles de enfermería. Así que a medida que pase el tiempo, con esta disminución de los casos que estamos viendo, que ahora muy bien después la doctora Claudia Rodríguez nos va a dar una excelente presentación sobre el tema, vamos viendo que vamos mejorando. Igualmente, por más que haya buenas noticias con los casos que se están presentando, no podemos decir que hayamos ganado nada. Sí estamos ganando, pero todavía no ha terminado esto. Falta mucho todavía. Faltan que lleguen las vacunas y hay que ver la respuesta a las vacunas, no solo en Formosa, sino también a nivel mundial. Así que hay que tener todavía un poco de paciencia, pero algún momento esto se terminará, esperemos que sea lo más pronto de lo que creemos. Gracias. Gracias, doctor. Estamos cursando una situación epidemiológica muy particular con 4 zonas diferenciadas de incidencia de COVID-19, Capital, Clorinda y los departamentos del oeste provincial, pero es necesario que todos podamos tener conocimiento cabal de la situación epidemiológica del COVID-19 en la provincia de Formosa, para lo cual la doctora Claudia Rodríguez, bioquímica de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Desarrollo Humano, nos brindará una información acabada de esta situación. Doctora, por favor. Buenos días a todos. Bueno, sí, como podemos observar en el mapa de la provincia de Formosa, tenemos hasta el momento confirmados 1.082 casos positivos. En realidad, tengo que aclarar que en epidemiología se habla de semanas epidemiológicas que comienza el día domingo y culmina el sábado de la próxima semana. Este informe está hecho hasta el día sábado, 23 de enero, que es cuando cierra la semana número 3 epidemiológica, y en este momento estamos cursando la semana 4. Por eso es que hay una diferencia con los datos que presentaron más temprano. Son 1.082 casos confirmados que se distribuyen en toda la provincia, pero como se puede evidenciar en el mapa, tenemos 4 puntos importantes donde se ve un mayor número de casos confirmados. Estos son en la ciudad de Formosa, en la ciudad de Clorinda, en Ingeniero Juárez y en El Chorro. Y vemos claramente que alrededor de esos casos, de esa mayor cantidad de casos, también tenemos casos o ciudades con menor cantidad de casos, principalmente en la zona oeste. Los puntos en negro que pueden observarse dentro de los círculos amarillos son lamentablemente los 9 fallecimientos que tenemos, las 9 personas que han fallecido a causa de esta infección. En este gráfico lo que podemos observar es cómo fue evolucionando la infección a medida que transcurre el tiempo, es decir, en el eje horizontal tenemos diagramadas
las semanas epidemiológicas. Arrancamos en la semana 52, donde se ve claramente que la ciudad de Formosa, de Clorinda, eran las ciudades en ese momento que estaban cursando casos positivos. La semana 52 corresponde a la semana de la Navidad. En la semana 53, que sería la semana de Año Nuevo, ya se ve un aumento marcado en la ciudad de Ingeniero Juárez, mientras que en las ciudades de Formosa y Clorinda se mantienen. En la primera semana del año 2021, que sería la primera semana de enero, ya también observamos el aumento en la ciudad de Juárez y ya comenzamos a ver el aumento de casos confirmados en las ciudades de de Formosa, de Clorinda y en las ciudades del oeste, como son Lote 8, María Cristina, El Potrillo, Chiriguanos y El Chorro. Lo que podemos observar acá es que en la semana 2, en la segunda semana de enero, la mayoría de las ciudades de la provincia estaban con el mayor número de casos. Y a partir de la semana 3 ya comenzamos a observar una disminución de esos casos positivos. Esto tiene que ver, como si miramos un poquito al inicio de la curva, en la semana 52, arrancamos la Navidad con el movimiento de gente, ¿sí? De la gente que se movió para ir a pasar las fiestas a las diferentes ciudades del interior. En la semana 53, en la gráfica se ve la curva en rojo, que es el total de la provincia, se ve un aumento marcado en la semana 53 a expensas de la ciudad de Ingeniero Juárez. Y eso acá coincide nuevamente con la fiesta de Año Nuevo, donde se sigue el movimiento de personas de un lugar a otro de la ciudad. Eso se ve reflejado, muy marcado en Ingeniero Juárez, y ya también lo vemos en las ciudades de Formosa, de Clorinda y en las ciudades del interior. Para llegar a la semana 1, con mayor aumento de casos, y llegar al pico en la semana 2, que sería justamente a los 15 días de ese aumento de movimiento de gente que ocurrió en las fiestas, tanto de Navidad como de Año Nuevo. En la semana 53, a fines de la semana 53, el 31 de diciembre, se instalan las medidas de fase 1 en la ciudad de Ingeniero Juárez, y eso se ve reflejado a los 15 días, justamente en la semana 2, donde comenzamos a ver el descenso marcado de los casos positivos, manteniéndose hasta el día sábado. Y en la ciudad de Formosa se instalará el 4 de enero la fase 1, y eso también empezamos a ver ese reflejo en la disminución de casos a partir de la semana 2. Y así en todas las localidades del interior. Tenemos un aumento pequeño en la ciudad de Chiriguanos a partir de la semana anterior, que en este momento se está realizando las acciones de rastreo o rastrillaje en la zona. Lo que cabe destacar acá es que, por un lado, tenemos el aumento de la movilidad de la gente y la instauración de las medidas de fase 1, donde se restringe justamente el movimiento de esas personas, y eso se ve reflejado a partir de la semana 2 epidemiológica. Con respecto o puntualmente a la ciudad de Formosa, vemos que hay varios barrios que están afectados, principalmente, y son los círculos de mayor tamaño. Tenemos en el barrio El Porvenir, Las Orquídeas, y en el barrio de la República Argentina. Perdón, es el barrio de República Argentina y el San Francisco. Las Orquídeas, El Porvenir y el barrio Centro tienen menor cantidad de casos, y después vemos que hay una distribución en todos los barrios, casi en todos los barrios de la ciudad, a excepción de el barrio San Juan Bautista, Villahermosa,
pero mayoritariamente los vemos en varios barrios de la ciudad. Esto nos está indicando que hay una gran dispersión de la infección en la ciudad de Formosa, pero esto estamos viendo que está descendiendo. Y con respecto a la ciudad de Ingeniero Juárez, vemos que también hay focos importantes en algunos barrios, que es donde comenzaron a detectarse los primeros casos el 31 de diciembre, en el barrio Obrero, en el barrio Alberdi, en el Belgrano y en el Curtiembre y en el barrio Centro. Pero también se observaron casos aislados o en menor cantidad en otros barrios de la ciudad. Cabe destacar que la aplicación de estas medidas sanitarias, es decir, volver a la fase 1, así como también el rastrillaje o el rastreo de los barrios con la mayor cantidad de casos, tanto acá en la ciudad capital como en Ingeniero Juárez, en Clorinda, en El Potrillo, El Chorro, que es otra de las localidades que tuvo una gran cantidad de casos infectados. En todas ellas se hace un rastrillaje, casa por casa, o de acuerdo a la ubicación geográfica, a la distribución geográfica del barrio, se diagrama la forma en que se va a muestrear, y eso también se acompaña de una mayor cantidad de laboratorios de biología molecular que pueden realizar el diagnóstico en el hisopado nasofaringeo. Yo creo que la acción conjunta de estas tres acciones hace que en este momento estemos en una etapa de descenso de casos positivos, pero hay que mantener principalmente todas las medidas de bioseguridad, que son las que nos van a llevar al éxito y vamos a evitar estar con más fallecidos en la provincia. Gracias, doctora. Es necesario poner en perspectiva todas nuestras acciones. Por ello, para ver el desempeño de distintas estrategias sanitarias respecto de la atención de la pandemia en cada uno de los lugares, nuestro médico epidemiólogo, el doctor Mario Romero Bruno, nos brindará esta información. Doctor. Buenos días, formoseñas, formoseños. Realmente analizar lo que diariamente se hace en las reuniones del Consejo, ver cómo evoluciona la pandemia, lo hicimos en todos los lugares del mundo, qué avances tienen con respecto a los nuevos descubrimientos, a los tratamientos, a la vacunación, cuáles han sido las estrategias que emplean otros países y cuáles son sus resultados. Es algo que diariamente se viene analizando y estas son las cosas que venimos aprendiendo, porque durante este año prácticamente la pandemia lo que nos ha traído a nosotros son aprendizajes con respecto a cómo comportarnos. Recordemos que la última pandemia fue hace más de un siglo. Entonces, esta situación hoy pone a prueba las distintas herramientas y estrategias que han tenido los países, las regiones, las provincias. Hay casi 100 millones de casos el día de hoy, 100 millones de casos diagnosticados durante todos estos meses y más de 2 millones de fallecidos. Y siempre estamos hablando de cuántos casos y dónde están ocurriendo. Y realmente lamentamos con cada uno de los fallecidos, como ocurrió en el día de la fecha aquí en Formosa, una formoseña joven que ha fallecido. Entonces, viendo un poquito el mapa rápidamente del mundo, vemos los lugares más oscuros, que son los lugares justamente donde se han diagnosticado mayor cantidad de casos, como el caso de Rusia, la India, el caso de España, Italia, Inglaterra, y acá en América fundamentalmente Estados Unidos y Brasil. Son los lugares que más casos han diagnosticado durante este tiempo, con la consecuencia que tiene las personas que se enferman, un porcentaje de ellas fallecen, más del 2% de los que se enferman. Entonces, cuando vemos al revés, ¿cuáles han sido los países que han tenido mejor comportamiento, mejor evolución con respecto a esta situación y qué han hecho? Porque, como decimos, estamos abiertos siempre a aprender, estamos abiertos a que se presenten estrategias superadoras que se vienen teniendo durante esta lucha. Es una lucha común, porque todos tenemos que estar unidos contra un enemigo invisible común que es el virus. Ante esta lucha estamos abiertos a que se presenten estrategias superadoras que nos ayuden a salvar vidas y a evitar enfermos.
Entonces, ¿cuáles han sido, según un artículo reciente de un diario español, que analizaba justamente cómo se ha comportado este virus en el mundo? Y resaltaba 3 aspectos fundamentales. Por un lado, la unidad, los modelos de gestión que han tenido los distintos países y la tecnología que han utilizado. Con respecto a la unidad, es fundamental resaltar que los gobiernos que han tenido un mayor consenso político y la confianza de la población en las decisiones que han tomado sus gobernantes ha sido clave para imponer medidas a veces muy duras como ha sido el confinamiento, que hasta ahora, inclusive recién nos mostraba en una actualidad de lo que está ocurriendo ahora, muchos países están volviendo hacia atrás justamente a raíz de esta segunda y tercera ola de casos que está habiendo. Y están volviendo a una medida que sigue siendo también la que mostrábamos recién, cuando se disminuye la movilidad de las personas, se disminuye la transmisión del virus. Es una consecuencia directa. Entonces, estas medidas que son duras, restrictivas, antipáticas, como decía el parte, son las únicas que hoy controlan que el virus no se siga transmitiendo. Y entonces en esas medidas que se han tomado en algunos países, sobresalía justamente lo que algunos países nórdicos han demostrado, como el caso de Noruega, Finlandia, algunos países que tienen una menor cantidad de casos. Así también Nueva Zelanda, que una vez lo comparamos, que ha sido también como una muestra de ejemplo de la cantidad de casos y fallecidos, y nosotros en su momento nos comparamos y estamos con esos prácticamente mejores indicadores. Países asiáticos también han demostrado, inclusive China, en lo que va de la pandemia, tiene menos de 5.000 fallecidos, con una cantidad de 1.500 habitantes. Entonces, vemos también cómo los países de China han respondido de otra manera distinta a los países europeos y a los países americanos. Entonces, en esto la OMS resaltaba también países como Tailandia, Pakistán y Vietnam, que han tomado medidas, y en esto vamos a decir, medidas rápidas, han sido medidas y decisiones rápidas. No se perdió el tiempo en tomar las decisiones. Entonces, esa rapidez ha hecho justamente que se evite la transmisión. Importantes son las campañas de comunicación y el sinceramiento de la realidad día a día para que las poblaciones que están mejor informadas son las que toman mejores decisiones. Eso también ha sido un resultado de los medios de comunicación veraces que informan diariamente a la población lo que está ocurriendo para que cada uno tome sus decisiones individuales y que beneficien a la comunidad. Y se vio también la diferencia entre los países, los que han tenido un comportamiento que ha sido más individualista y donde existen más desigualdades. El ejemplo es Estados Unidos, donde en principio hasta se desconocía la pandemia, se promovía el no uso de la mascarilla o del barbijo. Los resultados están a la vista, es el país que más fallecidos tiene. Entonces, se ha comparado que justamente los resultados de los gobiernos, de los que han tenido un comportamiento más individualista y poco solidario y donde hay mayores desigualdades, los resultados, que son la cantidad de fallecidos, han sido las peores. Por otro lado, se resalta en los países que tienen un mayor capital social, se llama, que es el tejido que une justamente a un individuo a la sociedad de una manera más solidaria, y estos países que tienen un mejor comportamiento social y comunitario tienen mejores resultados. Y como lo decíamos, países como los países asiáticos, países como los países nórdicos, con otro tipo también de gestión de gobierno, son los que tienen mejores resultados. Entonces la pandemia, por un lado, ha demostrado que es mejor tomar medidas a veces duras, aunque sean exigentes, que quedarse cortos. A veces es preferible tomar medidas a veces exageradas, inclusive, antes que quedarse cortos. Ese tiempo que a veces se pierde es la consecuencia de aumentar la cantidad de casos y de fallecidos. Por otro lado, los sistemas sanitarios. Los sistemas sanitarios de los países también han sido muy desiguales con respecto al comportamiento que han tenido en esta pandemia. En la mayor parte de los países europeos, algunos son sistemas muy descentralizados, justamente siempre está predominando por ahí intereses económicos en algunos modelos de gestión, así también como en Estados Unidos, y eso ha mostrado también el acceso diferente que ha tenido la población tanto al diagnóstico
como una respuesta al tratamiento. Y es así que se han sobrepasado las capacidades de estructura y de recursos humanos que tienen los sistemas de salud. Por otro lado, la tecnología, como decíamos, que también ha sido una manera de poder dar una respuesta a esta pandemia, que es la cantidad de métodos de diagnóstico, por un lado, de brindar infraestructura que tenga la asistencia respiratoria mecánica para los casos que llegan a estados de gravedad y críticos, para poder pelear esta lucha desigual que tenemos contra el virus, porque no tenemos un tratamiento efectivo, 100%. Entonces, en esta mirada que hacemos de lo que ha ocurrido hasta ahora, de más de un año de pandemia, vamos aprendiendo qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal. Y en esto podemos resaltar y sentir con orgullo la pertenencia a ese formoseño. ¿Por qué? Porque se han tomado decisiones rápidas, oportunas, no se ha perdido el tiempo. Se ha puesto todos los recursos que tiene el Estado provincial en pos de garantizar a las personas, primero, la mayor accesibilidad a los diagnósticos, a los tratamientos. Por otro lado, brindarle a todas las personas la información necesaria para el cuidado personal y comunitario, mostrando que realmente este va a seguir siendo el camino hasta que transcurra y llegue una vacuna a una gran parte de la población. Pero sigue siendo lo más importante hoy cuidarnos personalmente, porque estamos cuidando también a nuestros seres queridos. Así que en este análisis rápido que hemos visto del comportamiento que ha tenido la pandemia en el mundo, tenemos que sentir, como decía, orgullo del trabajo que venimos haciendo entre todos y la gran mayoría de los formoseños que acompaña esta medida, aunque muchas veces entendemos que son difíciles, son las únicas que nos permiten hoy salvar vidas. Gracias, doctor. Queremos comentarle a todos y a todas, los miles que siguen la transmisión, de que a partir del día de hoy implementamos una metodología nueva, diferente en cuanto a las preguntas. A través de todos estos tiempos hacían todos los periodistas sus introducciones extensísimas y la pregunta y alguna mandaba su saludito. Entonces pedimos a los señores y a las señoras periodistas que por favor escriban su pregunta y son leídas esas preguntas, cualquier pregunta que deseen formular. Así que, por favor, señor subsecretario de Comunicación, si puede arrancar con esta nueva metodología. Gracias. Buenos días a todos y todas. Como bien dijo el señor ministro, desde el día de hoy, las preguntas de los periodistas también incluyen a los periodistas del interior provincial. Entonces, por ello, lo presentan por escrito y lo envían también los colegas del interior por mail. Pregunta de Manuel Crossi, del Diario La Mañana. ¿Cómo reciben los vecinos de los barrios la visita domiciliaria del personal sanitario para los hisopados? Esto atenta a que algunos manifiestan tener miedo a la práctica o tener que dejar la casa ante posibles casos positivos. Muy bien. Sí, es una muy buena pregunta, porque la visita que se realiza a cada uno de los barrios de Formosa Capital, pero así también en todas las localidades donde se está trabajando en la realización de esta toma de muestra, que lo llamamos el hisopado, para luego ser analizado en los laboratorios que están distribuidos en todo el territorio provincial, es a su vez una verdadera encuesta para nosotros, para medir el grado de aceptación que tiene la población a las políticas sanitarias que está empleando el gobierno de la provincia de Formosa. Y se están realizando aproximadamente en 1.800, a veces más, a veces menos, hisopados diarios, casa por casa, algunos espontáneamente y otros porque se los visita en su domicilio, y el 99% o más de la población lo acepta con mucho gusto. Por supuesto, siempre hay alguno que por algún grado de desconocimiento o por algún otro motivo que desconocemos no quiere realizarse, pero realmente altamente satisfactorio la gran aceptación que tiene la población
y cómo abren la puerta realmente a sus domicilios para poder hacerse estos estudios. Y no solamente a los que los visitamos en su domicilio, sino que aquellos que espontáneamente concurren a los diferentes laboratorios que están distribuidos en todo el territorio provincial y en nuestra ciudad, que concurren para que le hagan este estudio. Gracias. Siguiente, por favor. Leonardo Fernández Acosta, del diario El Comercial. Pregunta por el paradero de Luis Dávalos, de Clorinda, detenido y golpeado por la policía de Formosa. Desde el jueves su familia no conoce su paradero ni su estado de salud. Bueno, el señor Dávalos es de Clorinda, tal como lo señalaban a ustedes. Si me aguardan un segundito, le he de brindar la información correcta, porque este señor fue detenido en la ciudad de Clorinda. Y ya le voy a dar toda la información necesaria. Así es, el día 21 de enero, 8:40 horas, en un paso clandestino conocido como Colibrí, se observa una persona de sexo masculino que ingresa y sube por la barrera de contención, sube en motocicleta de grandes cilindradas. Cuando se le da la voz de alto, hace caso omiso, se realiza una búsqueda de esta persona. Al encontrarlo en calle Italia, en su intersección con calle Catamarca de Clorinda, arroja la motocicleta, se da fuga a pie y es interceptado por el agente de policía Jiménez Elías, quien al intentar identificarlo recibe una patada, la cual logra atajar con los brazos, no así la siguiente patada a la altura del pecho. Bueno, ahí intervienen otros efectivos, lo pueden calmar a este hombre que es ciertamente muy grande y estaba muy enojado. Ingresó minutos antes desde el Paraguay. Esta persona fue detenida, infracción al artículo 205 del Código Penal, atentado y resistencia contra la autoridad y lesiones. Fue trasladado a la comisaría de Noroña y una vez que la justicia de instrucción da su exención de prisión, es alojado en un centro de alojamiento preventivo, es un ingreso irregular, no lo olvidemos, en un hotel de la ciudad de Pirane. Toda esta información estaba en poder de la familia, toda la información. Así que pedimos también a los periodistas que no bastardeen la palabra desaparecido. A los argentinos nos duele muchísimo una parte negra de la historia, que es la dictadura militar. Justamente se provoca mucho dolor a las víctimas, a los presos, detenidos, desaparecidos de la dictadura, cuando se mencionan a nuestros centros de alojamiento preventivo como centros clandestinos de detención. Y cómo utilizan, bastardeando la palabra desaparecido, quién sabe con qué interés político. Que en realidad lo estamos viendo con toda la campaña mediática que existe a nivel nacional. La verdad es que no entendemos cómo un diputado nacional, el señor Cornejo, en el día de ayer hizo las declaraciones que tomaron estado público. Verdaderamente yo lo tengo que interpretar como una mala copia de don Corleone, el mensaje que nos dio. Una mala copia de don Corleone, señor Cornejo. Verdaderamente es preocupante que usted tenga ese tipo de mensajes, al igual que utilizar palabras como desaparecido, dictadura. Ciertamente deberíamos repensar todos y mejorar el debate político. Creo que estamos en condiciones de hacerlo, pero
Por ahora no lo vemos así. Esta persona entonces, como decíamos, estuvo a disposición de la justicia una vez que tuvo la exención de prisión, cosa que conocía la familia, fue alojado en un centro de alojamiento preventivo en la ciudad de Pirané. ¿Por qué? Porque se trata de un ingreso irregular por paso no habilitado. Siguiente pregunta, por favor. Primera pregunta desde el interior provincial. Liliana Palma, de Radio Fénix 105.3 de Ingeniero Juárez. ¿Cuál es la situación de las personas de la comunidad El Palmarcito, ya que sus familiares dicen que no están enfermos o contagiados? Mire, la estrategia de la política sanitaria provincial es justamente ante la detección de un caso positivo, se lo lleva a un centro de atención sanitaria que tenemos distribuido en todo el territorio provincial para cumplir la cuarentena correspondiente y luego de los controles de los hisopados y de los resultados de PCR negativos correspondientes pueden volver a su domicilio ya estando seguros de que no son portadores de este virus y no ponen en riesgo a su familia ni a la comunidad. Pero también y en forma simultánea sabemos que si esta persona ha dado positivo, sus contactos estrechos, es decir, sus familias y aquellas personas que por algún motivo hayan tomado un contacto cercano con esta persona, como por ejemplo compartir el mate, el tereré, haber viajado juntos unas horas en un mismo vehículo, haber compartido lo que a veces pasa, una fiesta, en fin, haber tomado este contacto estrecho, este grupo de personas que surge justamente del interrogatorio que se le hace a la persona, cuáles son sus contactos estrechos, las mismas son también trasladadas a un centro específicamente destinado para esto, de atención para pacientes estrechos. Entonces, estas personas tienen una altísima posibilidad de desarrollar la enfermedad por ser contactos estrechos. Es por ese motivo es que se le hace un control al ingreso, un control al 7º día y al día 12º para ver cómo va la evolución y luego pueden volver a sus domicilios. El tema es que hay un altísimo porcentaje de estas personas que dan positivo y si nosotros los dejáramos en sus domicilios, es seguro que la enfermedad no la vamos a poder detener. Bueno, esta manera de actuar, esta estrategia sanitaria es la que nos estamos refiriendo permanentemente, como vemos que al aplicarla, rápidamente casos, por más altos que sean, si se hace de manera consciente y tenemos el acompañamiento de la población, rápidamente logramos disminuir los casos, como estamos viendo justamente en esa zona, en Ingeniero Juárez, El Chorro y diferentes localidades donde los resultados son muy evidentes que han mejorado muchísimo en este tiempo. Siguiente pregunta, por favor. Sergio Lazar, Radio Parque, Formosa Capital. Ante las escasas actividades de los comercios del centro de nuestra ciudad debido al control exagerado e indiscriminado por parte de la policía, por lo cual muchos prefieren quedarse en sus casas y la falta de circulación de colectivos, ¿es posible que el gobierno les otorgue algún beneficio impositivo ya que deben afrontar impuestos tanto nacionales, provinciales como municipales? La actividad está habilitada. La circulación está generalizada. Es una medida sanitaria, pero también es una mirada parcial de una realidad. Igualmente, esta pregunta se la hemos de transmitir a nuestro ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, que en el día de hoy no nos pudo acompañar. Siguiente pregunta. Alfredo Pronte, Radio Sensación Clorinda.
En el CAS de Clorinda presentan malestar por el alojamiento. ¿Cuál es la situación? Bueno, lógicamente, cuando hay un número determinado de personas que están alojadas en el mismo lugar, pueden surgir inconvenientes. No debemos extrañarnos de que sea así. Pasa cuando hay personas de una misma familia que están compartiendo y surgen inconvenientes de todo tipo. Por ejemplo, de que haya un corte de luz porque hay un desperfecto eléctrico que ocurre en un domicilio, también puede ocurrir en uno de estos centros de alojamiento y causa incomodidad. Pero ¿qué hacemos en nuestro domicilio? Tratamos de solucionar. ¿Qué hacemos en los CAS? Tratamos de solucionar ese inconveniente. Puede haber problemas con el agua, puede haber problemas con un baño. ¿Qué hacemos? Tratamos de solucionar. ¿Causa inconveniente e incomodidad dentro de una familia, dentro de un domicilio? Sí causa. También causan estos lugares. ¿Qué se hace? Tratar de solucionar, o mejor dicho, no tratar, solucionarlo en forma inmediata, porque hay equipos en cada uno de estos lugares que tratan este tipo de situaciones. Pero aparte de eso, de este tipo de problemas, también a veces surgen inconvenientes de convivencia que pueden ocurrir. ¿Hay problemas de convivencia dentro del seno familiar? Hay problemas de convivencia dentro del seno familiar. ¿Cómo se resuelve? Con diálogo, con comprensión. Es lo mismo que hacemos en estos centros de atención sanitaria. Siguiente pregunta. Última pregunta. Gladys Torres, Telediario, Radio Diamante, FM 88.9 y Radio Amistad. Doctor Aníbal Gómez, ¿cómo continúan los pacientes en los CAP y los CAS? ¿Han logrado concientizarlos acerca de la importancia de mantenerse calmos y seguir la cuarentena para la salud propia y de sus familias? La situación en los diferentes centros de atención sanitaria y de alojamiento preventivo es buena en general. La gran mayoría de ellos están conformes, a pesar de que, como recién dijimos, hay algunos que presentan algún tipo de problema y, lógicamente, estas particularidades son atendidas. Estos problemas pueden ser propias de esa persona, como tener ataques de ansiedad o pánico que puede ocurrir y es entendible. Para eso hay un equipo de psicólogos, asistentes sociales y también de psiquiatras que atienden estos casos y brindan la contención necesaria para atender la salud mental de esa persona que sufre este tipo de situaciones. Surgen también algunos inconvenientes, como recién dijimos, de convivencia. Bueno, es cuestión de hablar, de conversar con ellos, buscar la solución, pero así también se han implementado diversos tipos de actividades lúdicas y deportivas en los espacios que hacen de que estas personas estén mejor en este sentido. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos a los miles de formoseñas y formoseños que nos siguen por las distintas plataformas de comunicación. Agradecemos mucho los excelentes comentarios ante la nueva metodología de trabajo que tenemos con los señores y las señoras periodistas. La verdad es que nos sorprendió la cantidad de personas que están de acuerdo con esta metodología. También comprendemos el enojo de alguno que quería más cámara, pero esto no es censura previa, señor, de ninguna manera. De hecho, su pregunta fue leída textualmente. Agradecemos de que todos los formoseños nos encontremos en este momento para que nos pongamos al día con la situación del COVID-19 en la provincia de Formosa. Que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan.